Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Yepes y soy catedrático en la Universidad Politécnica de Valencia, en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Ya estamos en la sexta edición del curso de posgrado de especialista en tecnología sin zanja. La verdad es que va pasando el tiempo y esta va a ser la primera vez que se va a desarrollar este curso vía online. Yo me voy a encargar del módulo 7 en su primera parte y voy a tratar de explicar aquellos aspectos generales de la perforación horizontal dirigida, también llamada PHD. Esto va a ser un resumen de aquellos aspectos que cuento en mis clases en la universidad, y si alguno de vosotros está interesado en ampliar información al respecto, puede acudir a mi blog, os lo dejaré al final de la presentación, para poder ver más vídeos o material adicional. Bien, vamos a empezar. El método tradicional de apertura de zanjas, lo veis aquí, provoca grandes inconvenientes en zonas urbanas. Hay restricciones al tráfico, impactos ambientales, pero lo más importante son los impactos de tipo social, los inconvenientes, etc. Esta forma de introducir las instalaciones, afortunadamente, se puede realizar en este momento con otro tipo de tecnologías, las denominadas tecnologías sin zanja o trenchless, que tienen algunas ventajas como plazos más cortos de ejecución, menores restricciones externas de tráfico, menor impacto ambiental, reducción de costes, etc. Si bien es verdad que, como vamos a nombrar varias veces a lo largo de esta presentación, es necesario la participación de empresas especializadas que tengan experiencia en este tipo de obras. Un tema también que tiene mucha importancia es la relación de la apertura de zanjas con la vida útil de un pavimento. Tighe, que es una profesora canadiense, ya en el año 2002 publicó un artículo donde se hablaba de una reducción del 30% de la vida de un pavimento con la apertura de zanjas. Abrir y cerrar zanjas va a deteriorar el pavimento y, por tanto, es algo que se debe de tener en cuenta. Además, también hay que decir que las tecnologías sin zanja es en este momento el segmento de la industria de la construcción que más está creciendo, y no solamente ahora, sino que ya desde el año 2000, desde el principio de este siglo, es una tendencia que es bastante imparable. Así, por ejemplo, cerca del 15% de las nuevas instalaciones subterráneas en Alemania se realizan con estas técnicas sin zanja. Sin embargo, esto no es algo nuevo. Si hacemos historia, podemos retroceder hasta antes de 1495, y en este grabado se puede ver cómo Leonardo da Vinci ya inventó, o al menos esbozó, una máquina de perforación horizontal que, si bien era con tubos de madera y con una tecnología, digamos, muy primitiva, pues ya empezaba a vislumbrarse la posibilidad de poder hacer este tipo de perforaciones. Lo bien cierto es que en 1971 ya tenemos la primera instalación de perforación horizontal dirigida, en este caso con tubería de acero de 180 milímetros, y se hizo en Estados Unidos para atravesar el río Pájaro, cerca de Watsonville, en California. Esta técnica de la perforación horizontal dirigida, o PHD, es una técnica que se encuentra a medio camino entre dos técnicas, digamos, también trenchless. Una es la perforación percusiva, el impact molding, que lo tenemos aquí a la izquierda, y otra es la microtuneladora, que tenemos aquí a la derecha. De ambas técnicas, en este curso existen ponencias específicas que os van a dar
ideas y técnicas en ambas dos. Digamos, por tanto, que el PhD es una situación intermedia. ¿Qué es lo habitual? Bien, las instalaciones más habituales presentan un diámetro entre 60 y 1600 milímetros, con longitudes que puede llegar a 3000 metros o incluso más. Año tras año tenemos que actualizar estos datos porque los récords con una tecnología nueva como es esta cada vez se van superando. Si bien es cierto que una gran parte de todas las instalaciones, casi 3/4 partes, el 72%, se instalan con un diámetro inferior a los 100 milímetros. En los primeros años de esta técnica, las tuberías que se instalaban eran de presión y conductos de cables. En las tuberías de presión, la precisión en la inclinación no es crítica, y por tanto se podían utilizar sin ningún problema. Hoy, afortunadamente, esta precisión ha crecido muchísimo y ya se pueden utilizar otro tipo de tuberías. Podemos incluso utilizar tuberías de gravedad. En este caso sí que es crítica la inclinación. ¿Cuáles son los materiales más habituales en este tipo de tuberías? Pues aquí tenemos los típicos: el polietileno de alta densidad, el cloruro de polivinilo, el PVC, y también el acero y el hierro dúctil. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y para ir terminando esta introducción, os tendría que decir un par de cosas. En primer lugar, la precaución. Vamos a ver, cada día, sobre todo en países como Estados Unidos, es más desorbitado el coste legal por daños a terceros. Hay que tener en cuenta que en una perforación horizontal dirigida vamos a ir atravesando el terreno, podemos atravesar o tropezar con instalaciones, en este caso podría ser un oleoducto o un gaseoducto, y eso nos puede provocar accidentes y explosiones. Por tanto, es absolutamente primordial contar con empresas que se dediquen a este tipo de trabajos y que tengan experiencia contrastada. Pasemos ya al proceso constructivo. Este es el esquema de perforación de la perforación horizontal dirigida. Está sacado de la guía técnica colombiana. Podemos ver cómo la tubería tiene que entrar con un ángulo de entrada. Esto lo veremos a continuación, esto es crítico. Una vez entra con este ángulo, ya hay un cambio de dirección, se estabiliza la profundidad y cuando ya tenemos previsión de salir, pues hay que buscar un ángulo de salida hasta el lugar donde tenemos prevista entrada y salida. Aquí tenemos el punto D y el punto A, que son los puntos respectivamente de entrada y de salida. Aquí también podemos ver, por ejemplo, la profundidad que necesitamos de recubrimiento debajo del obstáculo que queramos salvar. En este caso sería la base de un río. Vamos a ver esto con mayor detalle. Yo diría que lo más importante que tenemos en este tipo de proyectos justamente es la parte de planificación, el proyecto en sí mismo. El ángulo de entrada y de salida son dos de los parámetros clave en la perforación horizontal dirigida, y este ángulo depende del material de la tubería. No es lo mismo utilizar polietileno o acero. También depende del diámetro de la tubería, y los valores normales están entre 6 y 15 grados. Está claro que cuanto menos inclinado se entre, pues más cuesta coger profundidad, y además con un tubo que sea flexible se puede salir con mayor inclinación. Otro de los aspectos fundamentales del proyecto es el radio de curvatura. Aquí, como es lógico pensar, depende del material de la tubería, del varillaje que estemos utilizando
para la perforación. De esta forma, los varillajes más flexibles presentan un radio de unos 20 metros y, por ejemplo, las tuberías de polietileno presentan un radio que se puede estimar entre 20 y 25 veces su diámetro exterior. Las tuberías de acero, por su parte, son menos flexibles y como regla práctica os podéis acordar que, esto es de mucha experiencia, que un radio de curvatura en metros sería aproximadamente igual al diámetro que tiene esta tubería de acero en milímetros. Otro tema de proyecto importante es lo que se denomina la cobertura en puntos críticos. La cobertura sería esta distancia que hay que dejar entre el obstáculo y la propia tubería. Normalmente esta cobertura tiene que estar situada entre 10 y 15 veces el diámetro del tubo en estos puntos críticos, y es evidente que donde empieza la perforación esto no se cumple. Aquí hay que tener cierta precaución. Otro aspecto interesante es que si hay roca, esta cobertura puede bajarse tranquilamente, no habría problema. En cuanto al diámetro de la perforación, aquí lo podéis ver, el tubo tiene que estar dentro de este diámetro de perforación y esta tubería se tiene que desplazar de forma sencilla. Entre el tubo y la perforación existe un fluido de perforación, luego hablaremos de las características de este fluido, y esto significa que el diámetro de perforación tiene que estar entre 1,2 y 1,5 veces el diámetro exterior del tubo, o del diámetro exterior del conjunto de tubos que vayamos a instalar. Con un solo tubo podríamos hablar de entre 1,3 y 1,5, pero con prismas multitubulares, es decir, con varios tubos a la vez, este diámetro se podría bajar. Bien, vamos ya al proceso constructivo. Hemos dado unas pinceladas de los aspectos clave en el proyecto, vamos ahora a construir. Vamos a ver 4 fases, que sería el estudio previo, la perforación piloto, el ensanche de la perforación y la instalación de la tubería. Vamos a ir de uno en uno. Dentro del proceso constructivo, yo diría que lo clave, lo más importante, donde hay que dedicarle tiempo, es a los estudios previos. Hay que conocer bien cuál es el problema que queremos resolver. Aquí tenemos los aspectos fundamentales. El primero es la naturaleza intrínseca del proceso constructivo. Hay que saber muy bien el corte de las formaciones del suelo que vamos a atravesar, cómo vamos a incorporar los fluidos de perforación. Además, un aspecto muy importante es la estabilidad de las paredes de la perforación. Hay que mantener esa perforación, hablaremos después de los fluidos de perforación. Y en tercer lugar, hay que extraer el material, es decir, hay que transportar el detritus suspendido para permitir instalar la tubería. Y el segundo aspecto fundamental es el trazado de la perforación. Hay que considerar tanto las condiciones geotécnicas como hidrológicas para que este trazado se pueda hacer en condiciones de seguridad. Es por ello que la planificación es quizá la parte del proceso constructivo más importante. Para que os hagáis una idea, por cada día de trabajo efectivo que hagamos en campo, deberíamos dedicarle al menos 2 días de planificación. Esto sirve para remarcar la importancia de la planificación. Y esa planificación pasa por la preparación. Hay que preparar el plano de trabajo, las instalaciones subterráneas, saber dónde están, qué material es el que disponemos para instalar, cómo está el tráfico, cómo lo vamos a controlar. En segundo lugar, hay que inspeccionar el lugar, hay que realizar trabajos de topografía,
saber dónde están los obstáculos, el tráfico de nuevo, la condición del suelo, los servicios existentes. Muchas veces el georradar es una herramienta que nos va a permitir determinar dónde están esos servicios. En tercer lugar, hay que identificar los peligros y riesgos. Ya he comentado en la introducción la importancia que tiene evitar este tipo de daños a terceros, no solamente por temas económicos, sino también por riesgos para las personas. Hay que seleccionar, en cuarto lugar, los puntos de entrada y de salida, planificar de forma detallada los trabajos que vamos a hacer, adecuar la zona de trabajo para poder trabajar y llevar los equipos, implantarlos en obra. Bueno, pues vamos a definir de forma sencilla los pasos más importantes. Lo primero que se hace es lo que se denomina la perforación piloto. Aquí tenemos la máquina de perforar, se abre un diámetro muy pequeño. Aquí tenéis la tubería que sirve para abrir esta pequeña perforación. Esta perforación luego veremos que se tiene que dirigir para poder llevarla donde queremos, y una vez hemos realizado esta pequeña perforación piloto, ya podremos empezar a instalar la tubería. Pero vamos a hablar un momento de esta perforación piloto. La perforación va a tener que seguir la línea que previamente hemos proyectado para disponer nuestra tubería. Desde el foso de ataque se introducen las barras, que son las que van a permitir dirigir la boca de perforación. El diámetro que tiene esta perforación piloto depende de la maquinaria y a su vez del tamaño de las barras y brocas de perforación. Pero para que os hagáis una idea, es un diámetro pequeño, estamos hablando de unos 6 centímetros. Como aspecto importante, hay que tener en cuenta que nos podemos encontrar con obstrucciones que hay que salvar, con radios de curvaturas que hay que vencer, y también hay que tener en cuenta que esta cabeza de rotación, que es la que abre la perforación piloto, siempre va a ir por el camino más fácil, es decir, que nosotros vamos a pretender que nuestra perforación vaya por un sitio, pero si encuentra un camino más fácil se va a desviar, y por tanto tenemos que saber dirigir y controlar esa dirección de la perforación. En segundo lugar está el ensanche. Una vez hemos llegado al final de la perforación piloto, hay una marcha hacia atrás, vamos a ir tirando de esa perforación piloto y vamos a ir ensanchando la perforación con un escariador. Ahora veremos los tipos que hay, pero ya podéis ver el esquema. Primero la perforación piloto hacia adelante y luego hacia atrás, tirando hacia atrás, el ensanche. Este ensanche se puede realizar con una o con varias pasadas, depende del diámetro que queramos obtener. Ese diámetro final aproximadamente es el doble de la tubería a instalar, y los aspectos más importantes es que podemos realizar un incremento de diámetro paulatino, poco a poco, y un aspecto a tener en cuenta es la estabilidad. La estabilidad de las paredes es el aspecto crítico en este proceso. Inmediatamente detrás de ese ensanche de la perforación vemos ya la instalación de la tubería, es decir, que conforme vamos tirando para ampliar esa perforación piloto, ya con el diámetro de perforación que es el adecuado, estamos ya instalando la tubería. Hay que tirar, por tanto, de la tubería. Se utiliza la última herramienta del ensanche para instalarla, y lo más importante es que el tiro no se debe detener, es decir, una vez se inicia desde el principio tenemos que terminarlo hasta el fin. Esto implica el uso de piezas especiales como antigiros o piezas de agarre apropiadas. Luego veremos alguna imagen
de estos antigiros. Aquí veis el aspecto de la cabeza de perforación. Vemos cómo esta perforación piloto ha salido. Este es el aspecto que tiene. A partir de ahí ya empezaremos a meter el escariador. Uno de los aspectos más importantes es la direccionalidad de la perforación. ¿Cómo vamos a dirigir nuestra cabeza de perforación hacia donde queremos llevarla? Pues voy a explicarlo brevemente. Depende de la geometría de la broca, del efecto rotación-empuje o no rotación-empuje y de la flexibilidad de la barra de perforación, de los radios de curvatura. Vamos a verlo brevemente. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Imaginemos que tenemos un suelo no demasiado complicado, no es roca ni es nada por el estilo. Aquí veis una imagen, como en la cabeza podemos colocar una hoja de dirección. Fijaros que si esto gira y estamos empujando, esta hoja de dirección va a moverse, va a abrir camino con un diámetro pues, que va a ser ligeramente superior a la cabeza de perforación. Pero ¿qué ocurre? Imaginaos que queremos desviar un poquito hacia abajo la perforación. Pues bien, lo único que tendremos que hacer es detener el giro, empujamos y fijaros que esta hoja lo que hace es cambiar la dirección de perforación. Una vez ha llegado a la nueva dirección, podemos seguir girando. Por tanto, mediante el giro de la cabeza de perforación y el empuje, podemos girar o no y podemos empujar, esto permite la direccionabilidad de la perforación. ¿Qué ocurre cuando en cabeza tenemos, por ejemplo, un tricono, una broca perforadora? ¿Cómo podemos hacer esta direccionalidad? Pues muy fácil. Para eso necesitamos lo siguiente. Mirar aquí este dibujo. Aquí podéis ver cómo tenemos en un pequeño codo, este pequeño codo que veis aquí, que nos da pues un cambio de dirección. Si nosotros giramos todo el cuerpo, fijaros que esto gira y la perforación va en sentido recto. Es decir, estamos girando, estamos perforando y esto va ampliando este diámetro de perforación. Esto es mediante rotación. Pero si esa rotación la detenemos, lo que va a ocurrir es que esto va a seguir perforando, pero al no girar, fijaros que con este pequeño ángulo de giro que tenemos en este codo, vamos a cambiar la dirección del avance. Por tanto, es parecido a lo anterior. Podemos empujar, en este caso sería con una cabeza de corte, con unos bits, y rotar o no para, en este caso, controlar la dirección. Incluso, en algunos casos, podemos utilizar la inyección de fluido de perforación para ayudar a esa direccionalidad. Es decir, nosotros podemos, a través de un jet bit, es decir, a través de una inyección a presión, dirigir esa presión, ese fluido a alta presión en determinada dirección. Lo que va a hacer es facilitar el paso en aquel sitio donde estamos inyectando, porque en ese lugar lo que se está haciendo es mejorar, digamos, o hacer más fácil su perforación en esa dirección. Aquí tenéis otro de los elementos importantes, que es el escariador. Una vez hemos abierto la perforación piloto,
tenemos que ampliar el diámetro de perforación. Aquí tenéis el escariador, vamos a ver distintos tipos. Aquí tenéis distintos tipos de escariadores. Por ejemplo, este que veis aquí arriba es un escariador cortador, lo que hace es cortar trozos pequeños de terreno y mezcla ese corte con el fluido de perforación, normalmente es una bentonita, y los detritus salen cuando bombeamos dicho fluido de perforación. En este caso, esto es interesante, el volumen de lodos debe ser superior al volumen de sólidos que queremos extraer. El ratio que normalmente se utiliza es de 3:1. En terrenos donde no sea tan necesario el corte, sino simplemente el desplazamiento del terreno, podemos utilizar un escariador compactador. Aquí en este caso, aunque estamos recortando con estas puntas que veis aquí, lo que estamos haciendo es compactar el terreno y alrededor, y por tanto abrir hueco. En este caso, el volumen de lodos aproximadamente puede ser igual al volumen de sólidos. En este caso veis que necesitamos menos volumen de lodos. Y hay también escariadores mixtos, donde podemos recortar, estos recortes se compactan y se mueven. Es decir, que podemos encontrarnos distintos tipos de escariadores en función del tipo de terreno que vayamos a perforar. Y vamos a quizá uno de los elementos críticos dentro de la perforación horizontal dirigida, que es el fluido de perforación. Aquí tenéis una imagen de este fluido, que tiene una serie de funciones. La primera, refrigerar las herramientas de corte, esto es importante. En segundo lugar, el proceso de corte, el efecto hidrojet que hemos visto antes, es decir, impulsar a presión en determinadas direcciones para facilitar la direccionalidad de la perforación. Importante, transportar el detritus, hay que extraerlo, lubricar las brocas, los escariadores y las tuberías, y, como no, contener las paredes. Hay que impedir a toda costa que las perforaciones colapsen. Sin embargo, estos lodos, hay que tratarlos, es decir, que necesitamos una central de tratamiento que nos permita recuperar esos lodos, es decir, hay que separar el detritus del propio lodo. Ya podéis imaginar que estas instalaciones requieren cierto espacio y hay que planificar bien en el momento de hacer la previsión o el proyecto de nuestra perforación horizontal dirigida, dónde vamos a colocar nuestra central de tratamientos de lodos. Aquí en esta transparencia os voy a enseñar algunos aspectos adicionales, por ejemplo la cabeza de percusión. Esta depende del tipo de terreno. Aquí tenéis una cabeza de percusión especialmente pensada para roca. Aquí tenéis estas cabezas con punta que permite realizar la destroza, en este caso de roca. Vamos directamente ya a la maquinaria. ¿Cómo podemos clasificar las máquinas para la perforación horizontal dirigida? Bueno, aquí tenéis la clasificación habitual. Se pueden clasificar en mini, midi, maxi o mega. Y toda esta clasificación pues depende de estos factores, fundamentalmente de la fuerza máxima de tiro, aquí está medida en kilonewtons, y del par máximo que pueda desarrollar. Las tipo mini son pequeñas, no llegan a tener 10 toneladas de peso. Cuando ya subimos hasta 25 toneladas y hasta fuerzas que llegan hasta 400 son las MIDI, pero a partir de aquí ya las máquinas empiezan a ser muy grandes,
requieren personal especializado. Aquí tenemos las Maxi, que pueden llegar de 400 a 2500 kilonewtons, y pares que pueden llegar a 100 kilonewtons y pesos de hasta 60 toneladas, e incluso grandes máquinas tipo Mega, que ya superan estas cifras, ¿no? Pues son máquinas que superan los 2500 kilonewtons de tiro y pesos superiores a 60 toneladas. Otro aspecto interesante es cómo se conecta el escariador a la tubería. Bueno, aquí tenéis una imagen de estos son los tubos de perforación, están situados en la máquina como si fuera un revólver, es decir, que cada vez que se va colocando un tubo, pues va girando la máquina y va colocando la siguiente. Aquí tenéis otro elemento de interés, que son los mandriles de cabeza de tiro, para tirar de la tubería. Aquí tenéis un aspecto de la conexión del escariador a la tubería. Aquí tenemos el tiro de este escariador, que va a ampliar el diámetro de la perforación piloto, y fijaros cómo directamente aquí detrás ya tenemos la tubería. Fijaros que necesitamos algún elemento antigiro, esto está girando, para que la tubería no tenga este tipo de movimiento. En estas imágenes que os paso ahora tenemos algunas máquinas pequeñas. Esta es, por ejemplo, una mini PhD, son para instalación de pequeñas tuberías en jardines, etcétera. Fijaros que el diámetro es muy pequeñito. Y este cuadro que os paso a continuación tiene un interés especial, porque permite establecer cuál es la aplicabilidad, el campo de aplicación de esta técnica en función del material que tengáis que atravesar. Este es un aspecto que tenéis que tener muy en cuenta. Por ejemplo, voy al caso complicado, al caso inaceptable. No podremos utilizar esta técnica cuando el material sean gravas muy sueltas a muy densas. ¿Por qué gravas? Pues que estamos utilizando un fluido de perforación, y es evidente que en las gravas este fluido no va a permitir soportar la perforación, simplemente el fluido se va a escapar. ¿Y cómo sabemos que estamos en este tipo de material de gravas muy sueltas a muy densas? Pues podemos ver aquí que si el peso del terreno de las gravas es superior al 85%, estamos en este caso. Cuando estamos en arenas gravosas, de muy sueltas a densas, estamos en un terreno límite. Aquí habría que estudiar muy bien si vamos a poder utilizar la perforación horizontal dirigida. Simplemente por lo mismo que os he contado antes, en las gravas era imposible. Aquí en arenas gravosas podemos encontrarnos en alguna situación que tampoco se pueda. Al igual que arenas poco gravosas de muy sueltas a densas. Aquí estaríamos en el límite aceptable. Por debajo de un 30% en peso de arenas, empezamos a tener un campo aceptable y bueno para esta técnica. Y sobre todo en arcillas muy blandas, o aunque sean muy fuertes, con presencia de fracturas por desecación, perfecto, aquí no hay ningún problema en utilizar la técnica. En el caso de las rocas, aquí nos podemos encontrar con cualquier cosa, desde que sea una técnica excelente, sin ningún tipo de problema. Hemos visto que hay herramientas que se pueden utilizar para roca, o pueden haber casos inaceptables. Bueno, imaginemos una roca totalmente fracturada, donde esas grietas van a ser tan grandes o tan frecuentes que el propio fluido de perforación pues sea imposible de contener. Bueno, pues en estos casos podríamos llegar
a situaciones inaceptables, o rocas que sean extraordinariamente duras, ¿no? Puede ser un caso extremo. Y para terminar esta introducción, estoy hablando de aspectos muy básicos. Os recuerdo que en mi blog podéis encontrar, luego os dejaré la dirección, podéis encontrar más información, incluso más vídeos que expliquen aspectos muy concretos de lo que os estoy contando. Vamos a entrar dentro de los sistemas de navegación. Esto es lo que caracteriza al PhD, a la perforación horizontal dirigida. Fundamentalmente hay 3 sistemas de navegación, aunque ya os adelanto que la técnica avanza que da gusto, como suelen decir, y es posible que en breve o ya existan sistemas de navegación que mejoren a los anteriores, y hay que estar atentos a todas las novedades que nos dé el mercado. Pero fundamentalmente podemos hablar de 3 tipos de sistemas de navegación: el walkover, el wireline y el girocompás. Estos van a depender de 3 características: de la profundidad máxima de perforación, si nos encontramos arriba de donde estamos instalando la tubería, con accesibilidad o no, es decir, estamos en una calle accesible o estamos atravesando un río y es imposible estar arriba, ¿no? O si tenemos interferencia, y esto es algo que tenéis que tener muy en cuenta, con campos magnéticos. Así, por ejemplo, el walkover, que vamos a ver ahora, si tenemos una profundidad no superior a 20 metros y tenemos accesibilidad desde arriba, aunque exista interferencia de campos magnéticos, se puede utilizar sin problema. El wireline, hay 2 modalidades: una que vamos a utilizar un campo magnético artificial y otra que no. Sin campo magnético artificial podemos superar los 100 metros, aunque no tengamos accesibilidad por encima de la perforación, y se puede utilizar incluso con interferencia debida a campos magnéticos. Si utilizamos un campo magnético artificial, el tope estaríamos en 50 metros, sí que necesitamos accesibilidad, y la interferencia, bueno, pues hay cierta interferencia. El girocompás puede superar los 100 metros de profundidad, ya os adelanto que este es el más delicado, requiere de personal muy especializado, no necesita accesibilidad por arriba y tampoco tropieza con la interferencia debida a campos magnéticos. Vamos a verlo con más detalle. El walkover es el más común de los sistemas de navegación. Se trata de introducir en la sonda en la que estamos perforando, en la cabeza de perforación, pues un cable. Este cable emite señales de radio y arriba tenemos un receptor en superficie que va comprobando por dónde está la sonda. En este caso, la posición y la profundidad de la cabeza de perforación es un dato conocido, la inclinación de la broca, la orientación de la cabeza, el estado de carga de la batería, la temperatura de la sonda. Y el problema es que necesitamos estar arriba para poder medir esa señal de radio que está emitiendo la cabeza y saber todos estos datos. El wireline, en cambio, bueno, se parece al anterior. Aquí tenemos el walkover, el wireline, que tenemos que meter un cable por el interior de la sarta de perforación, transmite también los datos desde la sonda a la consola de control, y la complicación es la prolongación de la sarta de perforación. Tenemos que ir introduciendo dicho cable. La ventaja es que no depende de la señal de radio y se puede usar incluso en lugares con interferencias electromagnéticas. El operador, la ventaja es que no necesita estar encima de la cabeza de perforación, se pueden recibir datos a distancias superiores a 300 metros desde la sonda, y el problema es que en las máquinas de perforación a percusión se necesita algún mecanismo que absorba los impactos para proteger la sonda, ¿no? Si no, la sonda se va a estropear.
Si tenemos grandes interferencias electromagnéticas, se utiliza una espira o antena que genera su propio entorno electromagnético, y un cable en superficie permite en el interior de su campo magnético realizar perforaciones de una gran exactitud. Por último está el girocompás, que son los giroscopios. Estos giroscopios trabajan de forma independiente al campo magnético de la Tierra y permiten determinar con precisión la dirección del eje de perforación. Son aparatos muy sensibles a los golpes, cuestan pues bastante dinero, y entonces el éxito muchas veces depende de la cualificación del personal, de su experiencia. Aquí tenéis algunas imágenes. Aquí en la izquierda veis el walkover, cómo estamos por encima controlando dónde está la cabeza de perforación. Y ya para terminar, me gustaría darnos unas recomendaciones generales. Aquí a lo largo del curso vais a tener otras conferencias, otros especialistas os van a dar detalles muy concretos sobre algunos de los aspectos que os he esbozado. Y mi misión aquí consiste en resaltar una serie de puntos que me parecen importantes. En primer lugar, el tema de la estandarización o la normalización de los métodos de trabajo. Este tipo de trabajo requiere mucha experiencia y saber exactamente qué es lo que estamos haciendo. Si nosotros desde el principio tenemos muy claros los pasos, las normas a seguir y hemos estandarizado nuestro proceso, vamos a sacar buenos rendimientos y vamos a reducir costes. Lo peor que puede ocurrir es que si sois una empresa subcontratéis este trabajo a otra que no tenga la suficiente experiencia, y esto os puede llevar a pérdidas de tiempo y de dinero importantes. Lo segundo que me gustaría recomendar o deciros es que hay que establecer mecanismos, sistemas de control que garanticen no solamente la calidad, sino la seguridad de lo que estáis haciendo, la seguridad de las personas. Insisto ya quizá por tercera vez del tema de tropezar con instalaciones, con gasoductos, con problemas que nos puedan llevar a tener accidentes. Y también es importante establecer un sistema que sirva para rechazar, corregir o aceptar las desviaciones. Tener en cuenta que vamos a ir dirigiendo nuestra cabeza de perforación. Tenemos que tener un control absoluto para saber en cada momento si tenemos que cambiar, si tenemos que corregir o tenemos que tomar algún tipo de determinación. Pues nada más, espero que este curso de posgrado os sea de interés. Veréis a muchísimas empresas y muchísimos especialistas que os van a hablar de muchos temas, incluido este que os he comentado yo de la perforación horizontal dirigida. Ellos os podrán comentar anécdotas, aspectos, experiencias que han tenido, recomendaciones de tipo muy práctico. Y yo, sin más, quedo a vuestra disposición. Me podéis localizar a través de mi blog, e incluso en el blog, si os apuntáis a esta dirección o buscáis perforación horizontal dirigida, podréis encontrar más información, más vídeos, incluso explicaciones mías que permitan ampliar de alguna forma toda la información que os he contado. Y me despido en este momento. Espero que al próximo año ya se haya resuelto el problema que tenemos de pandemia con el coronavirus y podamos de nuevo encontrarnos cara a cara ya en un curso presencial. Esta vez ha sido el primer año que el curso ha sido totalmente online. Espero que os haya sido de interés. Muchas gracias por vuestra atención.